It's showtime. 3, 2, 1. Estamos en vivo. Ok, ¿Cómo estás, Paco? muy bien, Allen, ¿y tú? Bien, bien. Tenemos una diferencia de horario interesante, pero bueno. Cuéntame, ¿a qué te dedicas hoy en día? Bueno, hoy en día hay diferentes cosas, pero yo diría que hay dos que son las más importantes. Una es el área de desarrollo, de training y de coaching a emprendedores que quieran tener éxito. Entonces tenemos un evento que ahorita es el evento principal, que bueno, más adelante hablaremos de eso. Y por otro lado, ando haciendo un máster en construcción y tengo un proyecto en Pedací donde vamos a construir 15 casas. Así que ando agarrando experiencia en el tema de project management porque en un momento dado vamos a desarrollar casas y proyectos, así que como dando los primeros pasos en ese rubro. O sea, que estás desarrollando personas y también bienes raíces. Así es, desarrollo las dos. ¿Qué similitudes hay? ¿Qué diferencias hay? Yo creo que hay muy buenas analogías que uno puede agarrar de una y de otra. Como el tema de que la planificación es un aspecto esencial en ambas, ¿no? Si tú no tienes una visión clara de lo que quieres, el resultado es catastrófico y cuesta mucho dinero. Así que la planificación es clave, rodearte de las personas adecuadas es clave. eh, y yo creo que ambas son un proceso, ¿no? Tanto emprendedores como la construcción, hay unos pasitos que tú tienes que ir dando, que si te los saltas, luego pagas el precio. Así que yo diría que esa es una de las mejores similitudes. Ambas cosas son un proceso, al menos yo como ingeniero industrial que soy, medio cuadrado, yo veo las cosas en términos de proceso y tú sabes, Allen, cuando uno empieza a emprender o uno empieza con un proyecto, uno está enamorado del resultado y a veces uno quiere los resultados muy rápido. Pero si uno quiere ir rápido, uno tiene que dar paso a paso rápido, no saltarse los pasos. Entonces, esa yo creo que sería la similitud más grande que hay pequeños detalles y esos pequeños detalles son los que hacen toda la diferencia. Muchas personas cuando piensan en coaching, piensan en deporte. Piensan en Ujú, esta persona que está detrás de un equipo o detrás de un atleta. ¿Cómo se ujú. aplica el coaching para personas que no son atletas, que digamos van al gimnasio solamente en enero? Ese rubro de personas son los entusiastas de El, Año Nuevo. el clásico, sí. Bueno, yo pienso, Allen, que, bueno, si nos vamos a la raíz del coaching, hay muchos mitos de cómo la cosa empezó, pero Claro. yo he seguido a Tony Robbins como desde los 15, ¿no? Y Tony fue una de las personas que utilizó coaching y lo que él decía es, los atletas de alto rendimiento necesitan una persona que les ponga un estándar tan alto en su mentalidad y en las demandas que ellos se ponen en sí mismos eh, para que ellos puedan tener éxito. Y él entonces lleva eso del deporte a el negocio, porque en el negocio, sin altos estándares, sin alta demanda, tampoco lo logras. Entonces yo diría que la manera en la que uno puede ver cómo el coaching sirve para una persona tiene que ver con cómo tú ayudas a esa persona a exigirse más, a pensar más y a poner más esfuerzo para lograr lo que quiere lograr. Ok, o sea que estás aplicando los fundamentos del deporte al desarrollo personal. Es que todo afecta a todo. O sea, si tú eres un excelente deportista, digamos que tú tienes confianza en lo que haces, esa misma confianza se transfiere a diferentes áreas de tu vida. O sea, digamos, uno de los conceptos que un billonario que se llama Jeff Hoffman comparte es que si tú te ganas la medalla de oro en un rubro, tú te ganas el respeto de todas las Mm, personas en cualquier rubro. Ahí el tema es cuando una persona se gana la medalla de oro no solo simboliza excelencia en lo que hace, sino excelencia operativa, altos estándares, ética de trabajo, responsabilidad, esfuerzo. Y con esas habilidades blandas, tú puedes hacer prácticamente lo que sea. inclusive hay una teoría, sigue a lo que mencionas, que cuando tú eres un experto en un tema, puede ser cualquier tema, puede ser, digamos, bienes raíces,
las personas automáticamente asocian a que tú eres experto en otros temas. Entonces tú puedes ser un experto en bienes raíces y las personas te pueden estar haciendo preguntas sobre relaciones o sobre, no sé, sobre astrofísica, temas que no tienen casi nada que ver con bienes raíces, pero ellos asumen que porque tú sabes mucho de un tema, también sabes de bastante otros temas. Sí, yo pienso que las habilidades blandas se transfieren, el conocimiento técnico no necesariamente, pero, o sea, yo sí, las habilidades blandas siempre se van a transferir. En el tema del conocimiento técnico hay que tener muchísimo cuidado. En la industria del coaching, en la industria del éxito, Allen, tú sabes que hay mil cosas y tú encuentras consejos de gente que dice, mira, si tú quieres ser exitoso tienes que trabajar 14 horas al día. Hay otra gente que dice, mira, si tú quieres ser exitoso tienes que hacer el 4-hour work week. O si tú tienes, entonces tú tienes tantos puntos de vista Sí. y lo que tú tienes que entender es que a veces esa gente que son tan exitosas ni siquiera saben por qué son exitosos. Entonces hay que tener mucho cuidado qué escuchas y yo creo que parte de ser un buen estudiante del éxito es escuchar las cosas, tener humildad, pero también cuestionarlas. Y a todas las personas que estén escuchando esto, yo les recomendaría, no me crean, no, escúchenlo, tomen nota, pero luego vean si esto les ayuda a lograr lo que ustedes quieren. Y si sí, buenísimo. Y si no, ¿saben? Vótenlo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué fue lo que te motivó a aprender sobre estos temas? Mira, que no sé, tú sabes, cuando tú estás en YouTube y tú vas de video en video en video y de la nada quedas en algo de motivación, yo creo que así fue la cosa. Pero yo creo que más allá de eso, yo fui, yo creo que vi en mi familia muchas cosas que eran positivas. Yo creo que la Okay. influencia que tiene tu familia, tu entorno en ti, es importante. Y cada uno le da lo que quiere. Yo, gracias al destino, le di un significado empoderador. Yo vi que en mi familia había ética de trabajo, la responsabilidad era un valor que era muy importante, las buenas notas eran cosas importantes y los estándares se fueron creando con el paso del tiempo y me encontraba con personas que me decían, Paco, pero qué bien lo estás haciendo, Paco, pero qué inteligente eres. Entonces eso te va creando una identidad y una vez tú tienes esa confianza, esa identidad de que tú eres una persona de alto rendimiento, entonces ya tú no quieres ser más nada, porque entonces pierdes esa aceptación que tienes con los demás. Así que yo diría que el entorno fue un factor eh, y, y tuve un entorno que al menos me ayudó a hacer las cosas. Otra cosa es que eh, no siempre he tenido todas las cosas fácil eh, y, y también tener un poquito de dolor en tu vida, un poquito de inconformidad también te ayuda a querer más cosas. Así que yo diría que es una mezcla de eso y muchas otras cosas más, pero al menos en mi familia yo vi muchas cosas que me ayudaron a ser quien soy hoy. Estás como construyendo sobre esa fundación que te dio tu familia. Sí, y- pero la cosa es que la fundación solo llega hasta ahí, ¿no? O sea, llega un momento en donde ya mis papás, mi familia me llevó hasta cierto nivel y yo tengo estos mentores informales, sea leyendo un libro, sea viendo motivational speeches, o sea, teniendo como esa ambición de ser más, dar más. Y yo creo que eso también es importante, porque si yo hubiera llegado solo hasta donde mis papás me llevaron, no hubiera emprendido, no hubiera ido más allá. Entonces, tú agarras de ciertos entornos, en ciertas situaciones de tu vida, lo que te funciona, y conforme vas evolucionando, vas creando tu propio criterio. Y yo creo que una de las cosas que va a hacer que haya más emprendedores en estas generaciones que en todas las pasadas es que tenemos exposición al éxito. Y esta exposición al éxito está en todos lados. Billonarios, multimillonarios, en redes, nómadas digitales. Entonces, cuando tú tienes una idea de lo que es posible, es mucho más fácil tener esa ambición. Y yo tuve la suerte de encontrarla en un momento de mi vida y fue el camino que decidí tomar. Hablando de eso, de los coaches, perdón, de toda esta exposición online y en las redes, yo me he dado cuenta que hay muchos coaches en línea que te venden estos cursos y programas y dicen que son expertos. ¿Cómo hacer para distinguir a un verdadero coach de un falso?
Bueno, vamos a partir del punto de que el resultado, lo importante es el resultado que tú quieres lograr, ¿no? Si el resultado es lo importante, entonces la regla de oro sería, esta persona tiene un historial de éxito ayudando a otras personas como yo a obtener este resultado, sí o no. Porque hay gente que logra tener éxito, pero ese éxito no lo sabe transferir. Hay gente que no ha tenido ese éxito y lo logra transferir. Entonces, al final, lo que yo diría que es lo más importante, y esto aplica a diferentes temas como buscar socios, contratar personas, es mirar el historial de esa persona, y si el historial te dice que esa persona obtiene un resultado, por probabilidades, ¿no? Esa persona entonces a ti te va a ayudar a lograr ese resultado. Si por otro lado la persona se jacta de un montón de cosas, pero no te quiere compartir el teléfono de ninguno de sus clientes o información, posiblemente hay algo raro andando por ahí. Una de las preguntas, Allen, que yo hago, yo he pagado todo tipo de programas, $500, $1,000, $4,000, $3,000, y todos los programas te ayudan. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta de que alguien puede ser un fake? Tú le haces preguntas complicadas, como por ejemplo, una pregunta sería, eh, una pregunta, ¿cuáles son ejemplos de tus mejores clientes y qué tengo que ser yo para ser un cliente estrella? Y te dicen, ¿no? Y la otra pregunta más difícil es, ¿cuáles son algunos clientes con los que no lograste un cambio? ¿Y por qué? Si la persona te dice, no, lo que pasa es que todo el mundo conmigo cambia, o no, mira, lo que pasa es que siempre es una buena experiencia, eso es bullshit, o sea, es mentira, eso no va a ser así. Tú sabes que el coach, el trainer, es un aspecto del éxito y hay personas que simplemente se rinden y eso está bien, es parte del proceso. Y una persona que es un coach o es un trainer y no acepta los errores que ellos han cometido como trainers o que algunas personas simplemente no dan la talla, para mí eso es un red flag, ¿no? Es una advertencia que tú debes tener. ¿Cuántos tipos de coaches hay? O sea, ¿hay algún tipo, por Wow. ejemplo, o es un coach general para todo el mundo, o cómo funciona eso? Bueno, cuando yo empecé a ver el tema de coaching, lo más común era ver un life coach o ver un business coach. Conforme la industria del coaching se ha hecho más famosa y la gente quiere ser coach y todo lo demás, Ujú. he visto hasta hugging coach, de abrazos, ok. De todo hay, de gente que se muere. Tú sabes, al final la esencia del coaching es, para mí, es hacer las preguntas poderosas que te van a llevar de una situación a una situación deseada B. Y el buen coach es el que te va a ayudar a cerrar esa brecha. El mal coach es el que no te va a ayudar a cerrar esa brecha. Y uno de los coaches de relaciones que yo conozco, un tipo que se hacía muy buena plata como coach de relaciones, me decía, Paco, la industria del coaching a mí me da risa a veces porque yo soy coach de relaciones, ¿no? Y me mercadeo como coach de relaciones, pero al final tú siempre terminas trabajando en una cosa, en la persona. Así que realmente esto de coach de relaciones atrae a gente con problemas de pareja que piensa que tiene un problema de pareja y yo los llevo al problema real que es ellos mismos y qué es lo que ellos pueden hacer para lograr un cambio. Pero si tú vas a tener un business coach o vas a tener un life coach, vas a volver al mismo punto, trabajar en ti y en qué es lo que tú puedes hacer para llegar de ese punto A al punto deseado B. Los coaches que te van a contratar, o sea, que tú vas a contratar una y otra vez, son aquellos que te llevaron a lo que tú querías llegar. ¿Cómo funciona este proceso de coaching con un cliente? Ujú. Hay 1,000 frameworks, ¿no? Mil marcos referenciales de cuál es el orden que tú deberías llevar, pero al menos lo que a mí me gusta es primero conocer a mi cliente, ¿no? O conocer a la persona, incluso a veces antes de ser un cliente. Muchas de las personas que yo tenía como clientes los conocí a un nivel personal antes y por conocerlos a un nivel personal logré ayudarlos de tal manera que luego me contrataron. Pero la primera sesión para mí es, ¿dónde estás?
estás pasando, cuéntame un poquito de tu background y cuéntame un poquito de tus sueños, tus ambiciones, tus metas, si tienes, y empezamos por ahí. Entonces, ¿para qué me sirve eso, Ale? Te voy a dar un poquito de cuál es qué es lo que yo busco ahí. Yo busco entender qué motiva a esa persona. Puede ser que lo motiva la seguridad de algo, puede ser que lo motiva la variedad de algo, o sentirse importante, o conectar con los demás, o crecer, o compartir. Y para mí eso es muy importante, porque esto va a ser la manera en la que yo luego voy a querer motivarlo. Porque para influir en una persona, yo tengo que saber qué es lo que influye en ellos en primera mano. No sé si me explico, te voy a dar un ejemplo. Digamos que una persona me habla de que quiere ser un millonario. Yo sé que esa persona está motivada por ser importante, ¿sí? Entonces, en el momento en el que esa persona, digamos, tiene una meta de hacer ejercicio, ¿ok? Y quiere bajar de peso, por ejemplo, yo le diría, ok, ¿qué dirían las personas de ti si tú bajas de peso? ¿Y qué hago ahí? Estoy apelando a su ego, estoy apelando a qué es lo que van a decir de él, qué es lo más importante para él, y como ese sentimiento de sentirte importante es lo más relevante y lo que más influye en esa persona, eso va a ser suficiente para que haga ejercicio todos los días. ¿Me explico? Entonces, a todos nos motivan cosas diferentes. Y yo quiero saber a mi cliente qué lo motiva. Porque las personas que no quieren cambiar, no van a cambiar. ¿Y cómo tú haces que quieran que cambie? Apelas a los motivos que ya influyen en ellos. Entonces, eso es una de las cosas que yo busco. Otra de las cosas que yo busco es qué tipo de persona es esta persona. ¿Esta es una persona orientada a resultados? ¿O es una persona orientada a relaciones? ¿O es una persona orientada a gente? ¿O una persona orientada a trabajos técnicos? Que puedes usar DISC, por ejemplo, que es una metodología de análisis de personalidades. ¿Y para qué me sirve eso? Para yo saber cuáles son las fortalezas de esa persona y las debilidades de esa persona. Te doy un ejemplo. Una persona que es determinada y decisiva, digamos una persona que es alto D, puede enfocarse mucho en los resultados, pero ¿qué pasa con la contabilidad de su compañía? ¿Qué pasa con los procesos? ¿Qué pasa con la documentación? Ahí tiene un liability, ¿no? Tiene una debilidad. Y yo quiero saber ese tipo de personalidad porque me habla muchísimo de la persona y de los problemas que esa persona puede tener. ¿Okay? Entonces, de por sí, en la primera sesión ya yo tengo las herramientas para poder influir en la persona y para entender dónde están sus fortalezas y puntos ciegos. ¿Okay? Eso es lo primero que yo hago. Otros coaches hacen diferentes cosas, pero mi experiencia al menos ha sido que mi coach es un coach de Tony Robbins. Esa fue la escuela que yo aprendí y realmente eso es lo primero. Luego de eso podemos empezar, ok, vamos a darle forma a tus metas, ¿okay? Porque lo primero es una meta que te emocione. Entonces vamos a establecer una meta que te emocione. Una vez tenemos esa meta que te emociona, de hecho, Allen, una herramienta que usan muchos coaches es lo que le llaman la rueda de la vida. Y la rueda de la vida, tú sabes que en nuestra vida tenemos diferentes áreas. Una puede ser salud, otra puede ser carrera, otra puede ser crecimiento personal, otra puede ser el área espiritual. Y lo que a mí me gusta hacer es evaluar a esa persona en diferentes círculos para que esa persona identifique cuáles son sus áreas débiles y cuáles son sus áreas fuertes. Y entonces, en base a eso, entonces se hace un plan de acción en donde la persona se va a enfocar de repente en una meta, en una de sus áreas débiles, porque esa área débil puede caer en crisis. Y te doy un ejemplo rápido. Digamos, Allen, que tú estás trabajando muchísimo como emprendedor y tú me contrataste a mí para ser tu coach. Y yo te digo, Allen, ¿cuál es el resultado que tú quieres lograr? Y tú me hablas de A, B, C y una serie de cosas. Y yo me doy cuenta que tu salud está en peligro. ¿Qué yo hago como coach? Yo hago la rueda de la vida, te hago evaluar a ti los diferentes aspectos y veo que tu salud está en peligro. Quizá no hoy, quizá no mañana te vayas a enfermar, pero si tu salud sigue en negligencia, o sea, no estás haciendo nada con tu salud,
eso va a afectar tu resultado económico, ¿sí o no? Porque podemos hacer un plan en donde él se compromete a trabajar 16 horas al día, pero luego en una semana va a tener que quedarse en cama sin hacer nada 3 días para recuperarse. Entonces, en la rueda de la vida, yo lo que hago es identifico puntos débiles y esas zonas que están casi que en crisis, trabajamos en ellas para que no caiga en esa crisis. Porque al final, la crisis de relaciones, digamos que tú estás en negligencia con tu pareja, que no le estás dedicando tiempo por tratar de ser un emprendedor súper exitoso, si no tratamos con eso, termina en una ruptura y quizá tu rendimiento en el trabajo cae. Y también que mi éxito como coach es que tú seas una persona feliz, ¿no? Y sabemos que de repente algunos de nuestros clientes están persiguiendo la plata porque piensan que eso es lo que va a hacer la diferencia, pero nosotros como coaches sabemos que no, sabemos que hay varias cosas que son importantes. Entonces, viene siendo un trabajo delicado en donde tú balanceas qué es lo que es importante para el cliente, a la vez cuidándolo de manera que algunas cosas que él no sabe que son importantes también las cuiden. Entonces, con la rueda de la vida establecemos metas y de una vez estamos poniendo planes de acción, que es una de las diferencias, y bueno, los psicólogos me podrán dar hate por esto, o los psiquiatras, que una de las diferencias que los coaches tienen con muchos de ellos es que, para mí, al coach tú lo contratas para que te lleve de A a B. Con muchos de ellos, los clientes van y tú les pagas para que entiendas que estás en A. ¿No? Yo no pagaría por eso, ¿me explico? Hay otras personas que obtienen resultados extraordinarios y lo conozco, gente que hace hipnosis y los llevan de A a B, pero muchos solo lo hacen por entenderte. Para mí, yo coach, yo quiero que desde el día 1, la primera sesión que tú tienes conmigo, la segunda sesión que tú tienes conmigo, tú te lleves planes de acción para que la siguiente semana nosotros hablemos de eso y hagamos los ajustes pertinentes. Porque al final, el resultado, si lo obtienes, me vas a seguir contratando, ¿no? Y al menos es algo que a mí me conforta y es algo que con todos los coaches con los que yo he trabajado, que tu cliente tenga un resultado es a veces hasta más reconfortante que la paga que ellos mismos te dan. Muchos de los mejores coaches que conozco tienen un sentimiento muy bonito con sus clientes y quiere que genuinamente tengan éxito, no lo hacen solo por la plata. Y para mí de eso se trata. ¿Cómo ayudo a mi cliente desde el día 1 a obtener el resultado, a poner planes de acción? Y semana a semana, entonces ahí vamos tratando el tema que mayor relevancia tenga para el cliente. Otro de los errores que muchos coaches cometen es tratar de inducirle al cliente cosas que pasaron en su vida. Que para mí el coaching más puro habla con puras preguntas. Tú no le hablas de tus experiencias pasadas y todo lo demás, porque le estás quitando espacio a la persona hablando de cosas que de repente son relevantes para ti, no para él o para ella. Entonces yo diría, al final el trabajo del coach Allen es cómo ayudo a esta persona mediante preguntas a establecer prioridades, a establecer planes de acción y lo más importante, a tomar acción para obtener los resultados que quieren. No sé si fui lo suficientemente profundo con el tema de inicio, pero al menos así es como yo iniciaría con mis clientes para tener una perspectiva global y de ahí de repente que ellos me guíen. Una de las preguntas que yo les hago es, digamos que tú eres mi cliente y yo te digo, Allen, recuerdo que habíamos planteado esta meta, es importante que tú estés en línea con esto, sin embargo, tú dime si hay un tema más importante que deberíamos tratar. Y hay veces que hay personas que me han hablado y me dicen, Paco, la verdad es que pensé en suicidarme. O Paco, mira, pensé en esto. O Paco, mira, estoy teniendo problemas con mi pareja. O cosas tan importantes que si tú traes una agenda de antemano, nunca dejas que tu cliente las comparta. Y si no te las comparte, no puedes ayudarlos a cambiar. Así que yo diría, permite que tus clientes tengan su agenda y si ellos se están saliendo de digamos que están echando mucho cuento y no están llegando a nada productivo, tú les dices, mira, Allen, la verdad es que tenemos 30 minutos, llevas 10 minutos hablándome de algo que no va nada relacionado a las cosas que tú me han dicho que son importantes para ti. ¿Quieres seguir hablando de eso o te gustaría enfocarte en las cosas que entiendo yo son una prioridad? Y le das la opción de elegir, ¿no? Así que más o menos yo digo que ese sería el proceso inicial y luego hay 1000 cosas que se pueden hacer, pero siempre tomando en cuenta qué es lo que el cliente necesita en el momento. Para alguien que
que quiera aprender coaching, ¿cuál es un buen recurso? Algo que tú recomiendes. Yo diría, pensemos en las aptitudes, ¿no? Yo diría, lo primero, si tú quieres ser un buen coach, es entenderte a ti mismo. Y tú puedes meterte en el mundo del desarrollo personal, puedes meterte a herramientas de coaching. Yo diría que primero contrata tú un coach y pasa por la experiencia. Evalúa por qué te quieres volver un coach y si es solo por la plata, digo, pudiera ser válido, pero normalmente no es el perfil. Yo diría que el perfil de un buen coach es una persona que naturalmente le importan los clientes, pero también es orientada a resultados al punto que puede ayudar a sus clientes a lograr esos resultados. Yo diría que todos los coaches normalmente empiezan en un camino de desarrollo personal y luego de eso contratan a un coach, pasan por el proceso, les encanta ese proceso y luego empiezan a hacerlo. El motivo, uno de los caminos incorrectos, en mi opinión, es yo leo un libro sobre coaching, ¿sí? O leo un libro Padre Rico, Padre Pobre y de la nada soy un coach de generación de dinero. O sea, entonces yo diría ahí hay que tener mucho cuidado porque tú deberías jugar en donde sabes jugar, ¿no? Yo diría que es una de las responsabilidades que uno asume. Tú puedes hacer que alguien te pague y lo engañas, ¿no? Eso tú lo puedes hacer, pero cuando tú no obtengas el resultado con esa persona, entonces va a haber problemas. Y si tú tienes integridad y tú eres una persona inteligente, tú no te vas a poner en esa posición. Así que yo diría un tema de introspección de tú mismo identificar dónde estás, tener un coach, ser un buen coachee, ¿no? Ser un buen cliente de un coach y luego contratar a un coach. Porque así tú identificas qué es lo que hace el coach que a mí me gusta, qué es lo que hace que no me gusta, cuáles son las cosas que yo pudiera hacer mejor, cuáles son las cosas que yo puedo aprender de esta persona para que mis clientes también pasen por esta experiencia tan fabulosa que yo tengo, ¿no? Y Allen, tú sabes, una de las cosas que ha permitido que yo tenga éxito vendiendo mis eventos, digamos, un evento que yo tengo $250 o $400, tú sabes qué fácil es venderlo luego de que yo pagué un evento que me dio menos valor y pagué $4,000. Wow. O sea, tú como cliente. ¿Cuál evento es ese para no ir? No, los hay muchos, ¿no? No digo que el evento haya sido de bajo valor, sino que las cosas que yo ofrezco yo trato de que sean del mayor valor posible. Entonces, a lo que voy es, si tú no estás dispuesto a pagar por un coach, no esperes que la gente a la que los vendan lo estén. Porque si tú no estás vendido, no lo vendas, porque vas a fracasar. Sí. ¿Por qué hay tantas personas que no tienen ni idea de qué quieren hacer con sus vidas? Wow, bueno, ya entramos a un tema bastante amplio. Yo creo, Allen, que nosotros tenemos muchas cosas en esta generación. No sé cómo habrá sido el mundo antes, igual había gente despistada, pero ahora hay un mundo con tantos estímulos que es fácil vivir en el Netflix, es fácil vivir en las redes. No es raro, yo te diré, no es raro ver a una persona que gaste 6 horas al día entre televisión, YouTube, Netflix y redes sociales. Hey, y estamos hablando de, ¿qué? O sea, 6 horas al día cuando duermes 8. O sea, estamos hablando de un pedazo significativo de tu vida a diario, lo estás invirtiendo en esas cosas y nos estamos volviendo muchas veces en espectadores y viendo qué es lo que hay afuera, en vez de pensar en qué es lo que hay dentro de nosotros y en pensar qué es lo que nosotros queremos crear en nuestra vida. Porque la verdad es que el tema de estudiar y mejorar y todas estas cosas es un trabajo que para muchas personas no es un trabajo fácil y no es tan sexy porque a veces los resultados no son tan rápidos. Sin embargo, qué buenas series hay en Netflix y qué tan estimulante puede ser eso. Y a veces, el problema es que a veces esas series son mejores que tu vida. ¿Y por qué vivir si puedes ver la serie? ¿Me explico? Sabes, yo diría, Allen, cada día aprendo, pero una de las cosas más importantes y un rol fundamental que tienen los padres
hoy en día y siempre ha sido enseñarle a los niños lo básico. Antes de la escuela ellos aprenden muchas cosas. Y el papá que no está en la casa y pone al hijo a ver tele y solo tele, lo está condicionando. El papá que pone al hijo a hacerle preguntas, que lo pone a resolver problemas, que lo pone a pensar, a apreciar la naturaleza, a apreciar la vida, es un papá que está haciendo un trabajo indispensable para que su hijo empiece a tener criterio, para que empiece a hacerse preguntas y que empiece a ver la vida con otros ojos y a tener amor por el aprendizaje, que creo que es una de las cosas que lleva a las personas a pensar más hacia adentro. Si tu familia no te lo inculca, es difícil que tú luego lo agarres. Lo puedes agarrar, seguro, pero yo diría que los padres tienen una influencia indispensable y muy importante con sus hijos y enseñarles el tema de pensamiento crítico y a cuestionar las cosas, cuestionar el éxito, cuestionar lo que hago, preguntarse, oye, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿Y por qué? ¿Y cómo piensas hacer eso? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Porque quieres ayudar a los demás? Ok, ¿y por qué te gusta ayudar a los demás? Ese tipo de preguntas, al final, si tienes preguntas, tú le podrás llamar coaching, le podrás llamar training, le podrás llamar cuestionario, consulta, como tú le llames. Al final, todo tiene que ver con la manera en la que nosotros pensamos. Y si nosotros le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros primitos, a nuestros hermanitos, a hacerse preguntas, se vuelven autocoaches, ¿no? Personas pensantes que ellos mismos hacen la diferencia en sus propias vidas. Y creo que eso puede ser una herramienta que haga la diferencia en mucha gente, ¿no? ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo destrabarse? ¿Cómo encontrar eso? Digo, hay tantas opciones hoy en día, ¿no? Sí. ¿Cómo saber qué escoger y dedicarte a eso? ¿Hay un proceso? O sea, en tu experiencia como coach, ¿qué es lo que ha ayudado a las personas y a tus clientes a tener esa claridad? Sí, sí, ok, yo creo que esto va caso por caso, pero todas las personas tienen en su vida experiencias que le dan la oportunidad de seguir en su camino o de cambiar su rumbo. Muchas personas empiezan a tener cambios por un profesor que incidió en su vida, otras personas con la muerte de alguien, otras personas con, ¿sabes? El mentor o una persona que les dijo, oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y empezaron a reflexionar. Al final, yo pienso que en los momentos buenos o cuando uno está distraído es difícil ponerse a pensar, pero cuando pasan cosas malas o pasan cosas que te chocan, entonces tú creas un espacio en donde tú puedes evaluar las cosas. Entonces, yo diría que más, o sea, si lo quisiéramos inducir, Allen, y hacer que la gente tenga, tenga ese despertar, yo diría, necesitamos gente que sean mensajeros de una vida con propósito, ¿no? Que la gente vea el ejemplo y diga, wow, qué exitoso Allen, mira, está haciendo este podcast porque quiere compartir con gente, porque, o mira, Paco está viviendo y está haciendo esto, y está viajando y está haciendo ser un ejemplo de vida es uno como influencer, porque todos somos influencers de alguna manera, uno como influencer decirle a alguien, oye, hacerle estas preguntas. Yo me acuerdo desde siempre, yo le decía, oye, ¿qué quieres lograr este año? ¿O cuál es tu plan? ¿O qué piensas hacer con tu vida? ¿O por qué te metiste a la carrera? Yo siempre hacía ese tipo de preguntas y la gente a veces dice, Paco, pero... Y la gente dice, como incómodo eso, o sea, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? No entiendo, así que, what the fuck? Pero yo siempre lo hacía porque a mí me gusta que la gente encuentre esas respuestas. Entonces, uno, siendo consciente, se lo puede inducir en las personas que uno quiere, creando audiencia, redes sociales o lo que sea, es una manera. Y la otra es con la escuela de los golpes, ¿no? Con los golpes que tú te das, tú siempre tienes la oportunidad de decir, wow, tengo 25 años, 26 años, 27 años, 30 años, todos mis amigos son profesionales, yo estoy aquí jugando videojuegos, y con contraste, ¿no? Por contraste, tú te das cuenta, chuzo, estoy jodido. Por contraste, ¿Has tenido clientes síganme. así? Disculpa que te interrumpa, pero ¿has tenido clientes así que tienen ese tema? Por ejemplo, que, no sé, tienen 26, 27, 28 y dije, hey, ahora es que me di cuenta que estoy como desperdiciando mi Bueno, vida. te voy a hablar en general.
Yo me he encontrado con gente adicta a drogas, me he encontrado con gente suicida, me he encontrado con gente que no tiene ni idea lo que quiere hacer con su vida, que son que papi y mami tienen los millones, así que yo estoy hecho, el que no viene de nada y quiere hacerlo todo, el que piensa que ya él es exitoso y puede comerse al mundo y se choca. O sea, he tenido todo tipo de clientes, eh, pero respondiendo a tu pregunta, yo, yo creo que una de las cosas que todos los clientes, eh, que todos los clientes tienen en común cuando trabajan conmigo es que yo me aseguro de que ellos quieran cambiar. Porque si no, uno de los motivos por los que yo cobraba lo que cobraba, yo empecé con mi tema de coaching y cobraba $250 al mes por 3 o 4 sesiones. ¿Y por qué cobraba lo que cobraba? Porque la gente que quiere cambiar te va a pagar lo que sea. Si tú le cobras $1, se te llena de enclenques, ¿no? Y estás atendiendo clientes que no van a cambiar. Entonces, si tú quieres que cambien, cóbrales primero. Ese es un filtro. Y luego, con esos clientes que están un poquito más perdidos, entonces lo que toca es hacerle preguntas difíciles. O sea, hay clientes que digamos que me dicen algo que de repente un día se sintieron motivados, hicieron ejercicio y después lo dropearon, lo dejaron. Y yo le digo, mira, este es el resultado al que tú te comprometiste, ahorita estás así. Mi pregunta ¿es esto importante para ti? Me dicen sí o no. Y le hago preguntas que les hacen doler. O sea, preguntas que les duelan. Por ejemplo, ¿qué pensaría si es una persona que le importa lo que su familia, con el tema de influencia, ¿no? Que yo te dije que yo identifico primero qué es lo que les influye. Con el tema de familia, por ejemplo, yo diría, ¿qué diría tu esposa, qué diría tu novia si tú te propones bajar de peso y realmente no lo haces? Y diría, bueno, perdería credibilidad y bueno, de repente dejaría de confiar en mí. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo se sentiría eso? Y me decía, malísimo. Yo le digo, bueno, ¿y cuántas veces te ha pasado eso en otras áreas de tu vida? No, muchas veces. Y las personas empiezan a darse palo, ¿ok? Y cuando tú tienes a esa persona en un momento difícil, con preguntas difíciles que tú le haces, ¿ok? Esa persona empieza a tener lo que yo le llamo palanca, ¿no? Palanca para cambiar. Si yo no te hago estar incómodo con tu posición actual, no vas a cambiar. Sin dolor, la gente no cambia, ¿ok? Pareciera que las metas son suficientes, pero no lo son. Si tú estás cómodo con dónde estás, no vas a cambiarlo. Entonces, con esos clientes más problemáticos, sin juzgarlos, yo les hago preguntas y las respuestas a veces los hacen llorar. Las respuestas a veces los hacen estar frustrados con ellos mismos. Las respuestas, y luego que ellos están en ese estado muy malo, que digamos, entonces yo les abro la puerta y les digo, mira, todas estas cosas que tú me estás diciendo son tal, tal, tal. ¿Cuál tú piensas que es la salida? Y cuando la persona descubre esa pequeña respuesta, yo simplemente los construyo y les digo, bueno, ¿qué pasaría si tú lograras esto y esto y esto? ¿Qué pasa? Y llevé a la persona a un estado muy malo, a un estado muy positivo. Y luego cuando tú lo tienes en ese estado positivo, tú le dices, excelente, ok, ¿cuál es tu compromiso para la próxima semana, por ejemplo? Y ellos te dicen, no, voy a correr, voy a salir. Y tú puedes hacer check-ups diarios o que la misma persona lo haga, pero ya tú alteraste en su subconsciente y emocionalmente hiciste que la persona creara ese buy-in o creara ese convencimiento propio para salir de esa situación no tan favorable a una situación que es buena para ellos y para las personas que los rodean. Así que, Allen, yo diría, mi trabajo como coach es hacer sentir a las personas incómodas con quienes son y ponerlos en el camino a estar cómodos con el hustle, ¿no? Con el trabajo que necesitan para ser quien ellos realmente quieren ser, ¿no? Así que yo diría, con la gente problemática, en todos los rangos que te dije, eso es lo que yo quiero lograr. Yo quiero que ellos tengan una conciencia emocional de por qué cambiar es importante a un nivel emocional y por qué tienen que empezar ya y por qué no es negociable. Y a veces lo pongo a que me convenzan, ¿no? Pero al final son herramientas que tú haces por el mejor interés de tu cliente. ¿Cómo podemos
empezar a crear cambios hoy mismo? Ok, vamos al tema de cómo hackear, ¿no? Cómo hackear el proceso. Hay personas que le gustan los shortcuts y le gustan las cosas. Yo diría que la primera persona en la que tienes que trabajar es en ti. Tengo muchos mentores que dirán que llenar tu cabeza es lo primero. Tú tienes que cambiar la manera en la que tú piensas. Y les digo dos shortcuts para esto. Una es, o empiezan a escuchar cosas como esta, materiales como este, o leen libros, o ven videos de YouTube, no importa el medio, metan en su cabeza cosas que los hagan pensar en grande, uno, y dos, cambien el círculo que los rodea. Yo hacía un ejercicio muy interesante con mis clientes, Allen, y era que yo agarraba y decía, hagamos una lista de las 5 personas con las que más tiempo tú pasas. Y la persona lo hacía. Y yo decía, anota el peso que ellos tienen, si están en sobrepeso, si no están en sobrepeso, y si no sabes, haz un estimado. Y en otra columna pon cuánto ganan. Ahora, esa persona decía, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con esto, no? La persona normalmente tenía la figura del promedio de esas 5 personas y ganaba el promedio de esas 5 personas, con más o menos un 20% de margen de error. Para que tú tengas una idea de lo freaky que puede llegar a ser. Uno generalmente no se pregunta, hey, ¿con quién estoy en realidad pasando la mayor parte del día o de la semana? O te justificas y dices, bueno, pero ellos son amigos míos, yo no voy a dejar de ser su amigo por... Sí, yo diría, tú quieres realmente cambiar. Llénate de material, métete a una comunidad diferente, ¿ok? Que te empuje. Cuando yo quería hacer triatlón, que al final lo dropié, pero al final, al inicio, cuando yo quería hacerlo, ¿qué era lo que yo podía hacer? Tenía la opción de entrenar solo, que adivina quién me iba a parar, nadie. ¿Qué presión tenía? Ninguna. Me metí a un club y todos los días tenía que estar en la piscina a las 5 de la mañana, ¿ok? Y si no, había personas que me decían, Paco, ¿y entonces qué pasó? ¿Te dormiste o qué? O sea, tenía esa presión externa que yo diría, una, alimenta tu mente y segunda, ponte en un lugar incómodo, pero que sea el mejor lugar para tu futuro. ¿Qué significa esto? Si tú eres una persona que no eres consistente y tú estás en un trabajo, ¿no? Pensando en las personas que están como empleados, si tú estás en un lugar incómodo y tu área de mejora es que tú no le haces follow-up a la gente, a tus clientes, dile a tu jefa o a tu jefe, oye, al final del día yo te voy a presentar un reporte todos los días, vamos a sentarnos 5 minutos a ver el reporte de todos los follow-ups que yo hago. Adivina qué pasa el primer día que no hiciste los follow-ups. Uy, dolor, ¿no? Tu jefa, hey, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo esa persona? Se puso en un lugar incómodo para que esa debilidad fuese cubierta por otra persona. Porque hay personas que hacen cosas por otros que no harían por sí mismos. Entonces, tener esa comunidad es palanca y a la vez esa comunidad te puede dar apoyo. Muchos mentores, muchos jefes te dicen, oye, a mí me pasó exactamente lo mismo y esto es lo que yo hice. Y lo que leas, como tú, el tiempo que tú pases alimentando tu mente, lo mismo. Si lo que te cuesta es hacer follow-up, métete a un libro de ventas. Y cuando leas que el follow-up es lo más importante, quizá ahí tu mente hace clic. Entonces, alinea tu desarrollo personal con las necesidades que tú tienes y eso también con el entorno que te rodea. Y ponte en una posición incómoda. Si quieres bajar de peso, hey, decláralo en Facebook. Haz una apuesta con un amigo. O sea, sea lo que tengas que hacer, al final tú quieres estar en una posición incómoda que no te permita fallar. Hay gente, Allen, que yo conozco gente que ellos no se toman el deporte en serio hasta que se anotan a una competencia, porque no quieren ir a la competencia a pasar pena. Entonces, hay que tener metas que nos emocionen, porque mucha gente ni siquiera tiene metas que los emocionen, entonces, ¿para qué pararse, no? Si mejor uno se queda en la cama y la pasa rico viendo Netflix. Así que tú tienes una meta que te emociona y luego, hey, tírate al agua con algo, o un compromiso público, o un compromiso con alguien que genuinamente te importa, o metiéndote en una comunidad, pero lo que tú quieres es estar en el entorno que te va a permitir a ti ganar. Rodéate de ganadores. ¿Cómo fue tu transición de hacer coaching a emprender? Yo diría que
Mira, cuando yo empecé mi negocio de coaching, yo lo empecé por el impacto. Yo le dije a mi coach, me ha encantado tanto el proceso que yo hice aquí, que yo lo quisiera hacer gratis. Y me dijo, Paco, si tú haces eso gratis, tus clientes no van a cambiar. Y yo, ¿cómo así? ¿Sí? Tus clientes no van a cambiar. Y por lo mismo que hablamos, ¿no? Que es, si Cristiano Ronaldo viene a Panamá y da clases de fútbol por $1, ¿quiénes van? Todo el mundo, ¿no? Ok. Si son $100, menos. Si son $1,000, menos. Si son 10,000, te lo aseguro que de esos 10,000, el promedio de compromiso de esas personas es mucho más alto que el promedio de la gente por $1. Muchísimo más alto, infinitamente más alto. Entonces, así yo empecé. Yo realmente lo quise empezar por vocación y terminó siendo negocio. Y lo hice un negocio, te voy a decir por qué. Porque en mi primer emprendimiento, mi primer emprendimiento fue un emprendimiento social. Yo iba a escuelas y yo ayudaba a los niños de cuarto, quinto, tercer año, sexto año a tomar decisiones de carrera que siguieran su corazón y no la razón que el papá o la mamá le daba, ¿ok? Y no lo moneticé. Y luego, cuando en ese entonces Procter & Gamble me ofrece un trabajo, yo tenía la opción o me quedo en esta cosa ayudando a las escuelas o me gano $1,000+ trabajando para esta corporación. Entonces, si no monetizas tu pasión, vas a tener que dejar tu pasión para monetizar y sobrevivir. Entonces, ya luego de ese aprendizaje que yo tuve, yo dije, ok, coach, tienes toda la razón, yo voy a cobrar. Y empecé. Y eso, de cierta manera, es un emprendimiento. ¿Por qué? Porque empecé un negocio, tenía unas habilidades y empecé mi negocio. Se podría decir que eso fue emprender. Ahora, los emprendimientos de servicios comúnmente tienen un riesgo muchísimo menor que otros emprendimientos como podrán ser de software, de manufactura y todo lo demás, y no necesitas mucho capital para empezar, así que yo diría que para emprender fue una buena experiencia porque empecé a hacer plata a partir de nada y eso me gustó, y me gustaba que yo ganaba quizá la mitad de mi salario trabajando un octavo del tiempo, y eso como que me fue motivando al punto que yo luego de diferentes viajes y conociendo a diferentes mentores, decido emprender en otro rubro, que es el sector inmobiliario. Yo dije, mira, esto de emprender genuinamente es algo interesante porque en coaching yo podía hacer, no sé, imagínate si yo me hubiera dedicado 100% a coaching, pudiera hacer $5,000 al mes. ¿Cuánto tiempo yo tengo que estar en la empresa para ganar esto? Así que el emprendimiento siempre me llamó la atención porque a mí no me gustaba esperar para tener un conocimiento que yo quería y tampoco pensaba que tú deberías cambiar tu tiempo por plata, sino que a ti te deberían pagar en base al valor que agregas, que es como funciona el comercio. Entonces, ya yo tenía esa mentalidad y yo digo, ok, yo no voy a aceptar esta posición, lo que voy a hacer es irme a emprender, más riesgo y todo lo demás. Yo soy una persona bastante, a mí los riesgos no son un problema y me pareció ¿cómo te digo? Una oportunidad bastante atractiva. Así que yo empiezo este negocio de bienes raíces sin necesariamente soltarlo del coaching porque era un ingreso que me mantenía sobreviviendo, ¿no? Luego, conforme me meto más en el emprendimiento y tengo ciertas demandas de tiempo y todo lo demás, fui dejando el coaching hasta estar de lleno en el otro emprendimiento. Así que más o menos ese fue la transición, pero yo te voy a decir, Allen, yo sabía desde que yo entré a la compañía, a los 6 meses quizá, que yo sabía que probablemente esa iba a ser la última compañía para la que yo trabajaba. Y tenía que ver con eso, con que hay algunas personas que simplemente no van a estar satisfechas con esperar tanto tiempo para ganar tanto si ellos saben que el valor que tienen o el valor que pueden agregar es superior. Y hablando con personas que me decían, Paco, ¿pero por qué hiciste eso? Yo les decía, mira, imagínate que yo tuviese el conocimiento, la experiencia y la habilidad de generar cambios como el CEO de esta compañía, ¿ok? Que gana cientos de miles de dólares o decenas de miles de dólares al mes. Si yo tuviese exactamente esas habilidades, esa experiencia y todo lo demás, a mi edad, ¿tú crees que yo poniendo eso a funcionar, ellos en esta empresa me pagarían eso? Y la respuesta es no. Ay, ¿por qué no? Por el tiempo. Porque tú tienes que escalar. Eso no iba conmigo. Entonces yo digo, ok, yo necesito
cambiar esta receta porque aquí yo gano en base a lo que ellos quieren pagarme y no en base al valor que yo agrego. Entonces, yo lo tuve muy claro desde un inicio y yo trabajaba agregando la mayor cantidad de valor posible a la compañía, pero siempre pensando que a futuro yo iba a hacer algo diferente. ¿Cómo ha cambiado tu día a día y tu mentalidad? Bueno, te voy a decir, hay muchas cosas, porque después de que yo emprendí, incluso me quebré. Así que los conocimientos que yo he adquirido, la experiencia, la malicia, todo lo que he adquirido a este momento, son invaluables para mi futuro. Eh, entonces, yo diría, uno de los cambios más importantes es que cuando tú estás en una corporación, yo no era un trabajador mediocre, ¿eh? Me gustaba hacer mi trabajo bien, pero cuando tú estás en una corporación, tú hagas las cosas bien o hagas las cosas mal, Allen, en las quincenas a ti te van a pagar, ¿ok? Cuando eres un emprendedor, eso no sucede. Si no haces tu trabajo, no te pagan. Incluso haciendo el trabajo que tú piensas que tienes que hacer para ganar plata, a veces ni eso funciona. Porque no te están pagando en base a lo que tú piensas que te deben pagar, sino en base al valor que estás agregando. Y muchos subestimamos el tema del emprendimiento, que no es tan fácil como nosotros pensamos. Y yo diría que una de las lecciones más importantes es que el ego es el enemigo. Esa es quizá una de las cosas más importantes y los cambios más importantes. Cuando tú vas a emprender, tú piensas que te vas a comer al mundo, que tú vas a hacer A, B, C y D. Y quizás sí te comes al mundo y haces A, B, C y D, pero esas cosas toman tiempo. Así que uno de los cambios fue que yo, cuando estaba dentro de la compañía, yo pensaba que el emprendimiento iba a ser fácil y que iba a hacer un montón de plata rápido. Cuando estás fuera de la compañía y te enfrentas a la realidad, tú dices, wow, qué interesante es esto, ¿no? Qué interesante es esto. Y otra es que cuando tú estás acostumbrado a ser un empleado, a ti te dicen qué es lo que tienes que hacer y te mantienen alineado en ciertas prioridades. Como emprendedor, eso no sucede. El 8 a 5 a veces es productivo, porque si tú ganas $10 la hora, de 8 a 5, digamos $80 la hora, $80 al día, que tú los tienes asegurados. Pero si como emprendedor tú trabajas 1 hora al día porque perdiste el tiempo, ese es tu horario productivo, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que tú dejas de tener y que tú no te das cuenta. Que te das cuenta de que tú tienes que tener claras tus propias prioridades, ya no te las dan. Que tú tienes que entender qué es lo más importante, ya no te lo dan. Que ahora no hay alguien que te enseña, sino que lo tienes que aprender tú. Entonces, o sea, pudiéramos hablar horas de cuáles son las diferencias entre un emprendedor y una persona del mundo corporativo, pero yo diría que mientras tú tengas en cuenta que lo importante son los resultados, puedes funcionar en cualquiera de los dos ámbitos. Y una cosa que las compañías hacen para asegurarse que la plata que le pagan a sus empleados les da un retorno de inversión, porque si no, no te contratarían, es tener claro qué es lo que tú tienes que lograr, tu perfil de puesto, tu procedimiento, las cosas que tienes que entregar. Si tú, como emprendedor, no pones eso en tu día a día, está frito. Se acabó la historia. Entonces, como emprendedor es aprender que tú, pese a que no trabajas de 8 a 5, necesitas una estructura. Necesitas agregar valor de manera consistente. Necesitas priorizar. Y necesitas entender que la libertad de tiempo que pensabas que ibas a tener, ahora la vas a tener que comprometer y ya no tienes un jefe, tienes un montón que son todos tus clientes. Así que más o menos por ahí va la cosa, Allen. Eso fue uno de los cambios más grandes. Y yo diría a todos los emprendedores o las personas que quieren emprender, dejen su ego en la puerta, ¿ok? No se lo lleven con ustedes y entiendan que muchas de las cosas que las compañías o el empleo que ustedes tienen hoy en día son sumamente útiles y necesitan transferirlas cuando pasen a ser emprendedores. Aprendan qué es lo que ustedes están haciendo de valor en su compañía para pasarlo a su negocio. ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Dónde se está haciendo plata? ¿Dónde se está perdiendo plata? Para que tú cuando pases a ser empresario, ¿no? O emprendedor, tú sepas qué hacer. Y cuando tengas subordinados, cuando tengas un equipo, tú sepas cómo liderarlos. ¿Cuál es la barrera más grande para emprender? Te voy a dar una respuesta filosófica.
Uno mismo es la barrera más grande. Pero es un tema bastante complejo, pero hay muchas cosas. En la psicología de acción, lo que guía la acción que nosotros tomamos es el placer, ¿sí? Y nosotros evitamos lo que genera dolor. Normalmente es así. Vamos hacia el placer y vamos en contra del dolor. Entonces, cuando alguien no emprende, es porque ellos piensan que emprender puede traer dolor. ¿Qué tipo de dolor? Ay, ¿y si abro y me quiebro? Ay, ¿y si no puedo pagar la escuela de los niños? Ay, ¿y si fracaso y nadie quiere comprar mi producto y se ríen de mí? Ay, ¿y si yo dejo esta oportunidad que me está haciendo $2,000, $3,000, $4,000 y después esto fracasa? Al final tú le puedes llamar miedo. La respuesta cliché sería el miedo es lo que nos detiene. Pero, o sea, no es tan sencillo. Hay miedo a muchas cosas. Hay gente que tiene miedo al éxito. ¿Y por qué tiene miedo al éxito? Porque dice, bueno, si yo emprendo, entonces no le dedico tiempo a mi familia y la familia es una prioridad. Entonces yo no puedo hacer esto. ¿Me explico? Entonces tiene que ver mucho con nuestro modelo de pensamiento y nuestro modelo de pensamiento tiene que ver con qué es lo que nosotros estamos metiendo en nuestra mente, qué es lo que el entorno nos está alimentando y cuáles son las cosas que nosotros hemos aprendido a través de nuestras experiencias. Y un emprendedor, sea cual sea, si quiere tener éxito, necesita tener mayor cantidad ¿cómo te digo? Mayor cantidad de razones por las que emprender que consecuencias. Porque yo sé que yo puedo perder plata, yo sé que el riesgo está, yo sé que hay gente que no me va a apoyar, pero dejar un legado, tener la libertad de pasar tiempo con mi familia, tener todas esas cosas en la balanza pesan muchísimo más que las consecuencias. Entonces, prácticamente tienes que hacer un análisis financiero de las oportunidades, así como si es esto rentable o no es rentable, esto funciona o no funciona. Y tú ponderar en tu balanza imaginaria si todas esas cosas malas se quedan chicas al lado de todo lo que puedes lograr. Eso es lo que va a hacer que la persona cambie. Dejar los miedos o aceptar los miedos sabiendo que hay un premio mucho mayor cuando uno emprende. ¿Y cómo hace eso uno? Viendo a la gente exitosa y minimizando el riesgo, implementando sistemas, teniendo mentores y personas que nos guíen a emprender de una manera más segura. Porque cuando nosotros vemos evidencia de que es posible, entonces lo podemos hacer también. Cuéntame un poco sobre Life and Mindset y cuál es su objetivo. Bueno, justo hoy estamos escribiendo un poquito de eso, para que tengas idea. La idea con Life and Mindset era crear espacios en donde las personas pudieran avanzar en diferentes áreas de su vida. Llámale desarrollo personal, emprendimiento, salud. Y la idea era crear espacios para que las personas se enfocaran en lo que realmente era importante en sus vidas. Y que nosotros le pudiéramos dar aquellas herramientas prácticas que ellos necesitaban para tomar acción. Todas las experiencias que nosotros creábamos, fueran eventos o fuera coaching o lo que sea, usaban una mezcla de metodologías, porque nosotros, cuando yo empecé a ser coach, yo no me metí porque era sexy el tema de coaching, yo me metí porque quería un impacto en las personas. Y hay muchas maneras de tener impacto. Entrenamiento, consulting, coaching, mil cosas. Entonces lo que nosotros hacemos es crear esos espacios donde mezclamos diferentes metodologías para agregar el mayor valor posible a cada uno de los participantes o clientes que tenemos. Y crear comunidad conectando personas con intereses comunes. Por ejemplo, yo te digo, la gente que va a nuestros eventos no es el promedio de la sociedad. Son gente que quieren hacer una diferencia, son gente que se toman su vida en serio, son gente que se cuestiona las cosas y son gente que están comprometidos con vivir una vida de éxito y tienen un estándar más alto. Entonces, con Life and Mindset, yo quería traer muchos de los conocimientos que yo tenía viajando viendo a Tony Robbins, a los multimillonarios, a todas estas estrellas de las industrias. Yo quería traer eso a Panamá, contextualizarlo y darle un valor mucho más bajo para que las personas pudieran tener acceso a él. Esa era realmente la visión. Así que es una plataforma de transformación en donde creamos diferentes eventos, diferentes experiencias para que las personas le den lugar a sus prioridades y piensen, ok, ¿qué es lo que yo quiero con mi vida y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué rol ha jugado el marketing digital y las redes sociales en traer gente a tus eventos? Inicialmente casi nada, y te digo por qué. Porque cuando tú estás creando un nombre y tú vas a ir a digital,
y tú vas a cobrar $250 la entrada, es difícil, al menos con lo que yo sabía en ese momento, era difícil crear confianza. Normalmente la recomendación es, mira, crea contenido gratuito, luego de que creas el contenido gratuito, entonces tú vas creando esta diferente confianza, lanzas un producto que es barato, la persona le gusta y luego le vendes el evento de $250, ¿no? En ese momento yo no quería hacer nada de eso, yo necesitaba la plata. Entonces yo digo, ok, si la gente que hace negocio conmigo, en base a mis clientes de coaching, era la gente con la que yo me rodeaba, de repente me puedo apalancar de la gente que ya confía en mí. Tenga una empresa o no tenga una empresa. ¿Quiénes son las personas que yo conozco que tienen potencial? Y yo estaba convencido que como yo había pagado por $2,000, $3,000, $4,000 por seminarios, y yo estaba convencido de que el valor que yo iba a agregar y mi evento solo valía 250, que estas personas lo iban a entender a través de mi energía, a través de lo que yo pensaba. Y algo algo que yo he hecho a través de mi vida es dar lo mejor de mí, siempre ser ético y todo lo demás. Así que mi reputación ayudó en cierta medida porque la gente confiaba en mí, me veía como un ejemplo en diferentes ámbitos. Así que yo los llamaba uno a uno, entendía dónde estaban y le decían, mira, este es el evento que yo creo que te pudiera hacer lo mejor en base a esto, esto y esto. Yo pagué tanto por esto, lo estoy dejando a tanto porque esto es Panamá y quiero darle un precio accesible. Y las personas se cerraban. Así que yo diría que al inicio fue más influencia, pero conforme fue avanzando la cosa, el tema digital va ganando más y más relevancia. Y conforme tu audiencia va creciendo, también va creciendo el número de leads o el número de personas que vienen a ti. Y la posición es una posición diferente. Ya en vez de ser, digamos, push o prospecting, viene siendo más como que pull o marketing. Y las personas vienen más vendidas que si las buscas desde cero. Así que nosotros hemos obtenido leads por marketing que han sido muy positivos y cada vez el negocio va a ir transicionando hacia allá. Pero yo diría que dependiendo de dónde tú estés en tu vida, tú debes agarrar la mezcla de prospecting y de marketing que más haga sentido para el momento de tu negocio. Y al inicio recomiendan friends, family and fools, ¿no? La familia, ¿no? Los amigos y los tontos. En este caso era gente que, bueno, realmente teníamos la confianza y lo hicimos. De ahí obtuvimos testimonials. Estos testimonials van a redes sociales. Y bueno, ahí vamos alimentando el ciclo en donde digital se vuelve más y más importante en atraer clientes. Te digo, tenemos una gran oportunidad en utilizar las redes, especialmente el engagement y agarrar DMs y agarrar gente uno a uno y preguntarle dónde están y agregar valor y generar estas conversaciones, porque las redes sociales te permiten a ti crear conexiones que tú no te imaginarías. Por ejemplo, ayer yo estaba hablando sobre el evento de ventas que vamos a tener, sobre sistemas intensivos para obtener resultados y todo lo demás, y solo ayer 2 o 3 personas se cerraron por unos posts que hice en Instagram. Y unos posts que hice con la actitud de simplemente agregar valor. Y eso significa un día hacerme, no sé, $400, $600 por un medio digital, ¿no? Teniendo conversaciones con gente. Así que yo diría que es muy importante, pero al final tu estrategia la tienes que acoplar a tu producto, a tu precio, y entender que a veces a costos más altos tienes que hacerle un pequeño tweak a la estrategia, ¿no? Y elegir qué cantidad de prospecting, qué cantidad de marketing, y quizá una mezcla de los dos es lo mejor, o hacer las dos, ¿por qué no? Claro, tú creas tu propia fórmula, ¿no? La que mejor te funcione. Paco, ¿alguna rutina que practiques a diario que te ayuda a enfocarte? Sí, mira, te voy a decir la rutina más importante que la rutina, Allen. A los resultados no le importa tu rutina. ¿Qué significa esto? Que si tú obtienes un resultado, si tú haces las actividades, tú vas a obtener el resultado. Te pares a las 8 de la mañana o te pares a las 10 de la noche. O sea, no importa, ¿no? Al final lo importante es cuál es el horario o cuál es ese bloque de actividades que tú deberías hacer día tras día para obtener los mejores resultados. Y si tú vas a hacer llamadas, Allen, digamos, tú no vas a hacer llamadas ahorita, hora de Lituania, que son las 2, 3 de la mañana. No vas a hacer eso, no hace sentido. Sin embargo, si tú estás en un negocio online y tú estás creando contenido, quizá tú lo haces a esa hora
lo programas y al día siguiente sale a una hora que tú quieres. Entonces, dependiendo de cuál sea la actividad productiva de tu negocio, tú quieres hacer bloques de tiempo en donde tú te dedicas a esas actividades que te generan dinero. Y las rutinas deben siempre estar alineadas a tus resultados. Si yo le digo a una persona, mira, lo que tú tienes que hacer es meditar 3 horas al día y hacer ejercicio y hacer... Eso realmente no le va a funcionar a todo el mundo. Entonces yo diría, primero hay que tener claridad en las metas que tú tienes. Todas las personas humanas, yo diría que deberían tener un lado espiritual con el tema de tener un propósito más grande que ellos. Así que de repente la meditación en la mañana pudiera ser un buen hábito, o la meditación antes de dormir, o la gratitud por los beneficios que eso te trae y cómo te hace sentir. Yo diría que todas las personas, como tenemos cuerpos, deberíamos mover esos cuerpos porque hay beneficios que están relacionados al ejercicio. Y hay estudios que dicen que antes de las 9 de la mañana es lo óptimo, y yo sí he notado que los niveles de energía son mejores cuando haces ejercicio. Así que, bueno, realmente depende, pero si yo te tuviera que compartir, Allen, ¿qué es lo que yo le recomendaría a cualquier persona? Dedíquenle al menos 4 horas de su día a actividades que estén directamente ligadas con generación de ingresos, si son emprendedores. En el caso de otras cosas que a mí me han ayudado y que para mí me han hecho la diferencia, yo diría que el ejercicio es una, sea tan poco ejercicio como tú quieras. Hay estudios que dicen que 10 o 15 minutos de ejercicio al día pueden hacer la diferencia, y hacerlo temprano es mejor que hacerlo tarde, así que eso es muy positivo. Yo medito en las noches, justo antes de dormir, y al menos yo siento que eso hace una diferencia positiva y me permite terminar el día con paz, y con esa paz duermo y duermo mejor. Pero sí, al final, cuiden su salud, tengan hábitos saludables, cuiden lo que comen, coman las cosas adecuadas. Si son más espirituales, pueden meditar, pueden hacer yoga, pueden simplemente pensar. Una cosa que yo hago al menos todas las mañanas, todos los días yo tengo claro cuáles son mis prioridades, y lo hago primera cosa en la mañana. Luego de que hago ejercicio, luego de que medito, luego de que pienso en mis metas, yo tengo mis prioridades claras, y lo hago porque cuando tú estás trabajando con un equipo, al inicio del día tú quieres dejarles claro cuáles son los resultados que tú esperas de ellos. Porque solo así ellos te van a poder entregar al final del día lo que tú esperas. Si no se los dices al final del día, quizá no hay resultados y no es lo que tú quieres. Pero yo diría a todas las personas, cuídense primero, tomen en cuenta sus metas del día, tomen en cuenta su ejercicio, tomen en cuenta su meditación, el porqué de las cosas, empiecen con un momento de agradecimiento y luego a todo lo demás, y asegúrense de al menos meterle 3 o 4 horas a esas actividades que le van a generar ingreso día tras día. Paco, algo que ha cambiado tu perspectiva o forma de pensar radicalmente. ¿Hay algo que ha hecho ese impacto, o ha sido una combinación de muchas cosas pequeñas? Yo creo que luego de quebrarme, una de las cosas más importantes es tener mucha más seriedad ejecucional, ¿no? Entender en qué personas tienes como socios, entender cuáles son las actividades que genuinamente hacen que el negocio avance, en medir los resultados al día, en implementar sistemas y tener mayor control sobre las cosas, porque al final, si tú como emprendedor, tú tienes un negocio y no tienes idea por dónde va tabla, ese negocio puede quebrar en cualquier momento. Y yo he tenido la mala experiencia de tener que despedir a personas que eran el ingreso primordial de su familia, ¿ok? He tenido que cerrar ciertas oportunidades para personas, y al final eso no se siente mal. Yo ayer compartía que hay veces que yo me paraba y yo decía, oh, ¿qué hago? ¿No? Y me ponía a llorar y todo lo demás, pero al final ¿es resultado de qué? Es resultado de yo al inicio no haber tomado las previsiones en estudios de mercado, no haber tomado las previsiones en controles, no haber tomado las previsiones en roles, responsabilidades de inversionistas, del equipo, de un montón de cosas. Así que yo diría que una de las cosas que ha cambiado radicalmente, Allen, es que yo me tomo las cosas mucho más en serio. Llevar una compañía es una cosa que es seria, y hay muchas vidas que dependen de ti de alguna manera, quizá no completamente, pero de alguna manera tienes mucho impacto, y tú tienes que ser el líder que ellos necesitan. Y yo en un momento no lo fui. Así que
yo ahora cuando veo una oportunidad de negocio, me hago una serie de preguntas y digo, ¿es este negocio algo que va alineado con mi pasión? ¿Es este negocio algo alineado con mis competencias y donde yo puedo servir al más alto nivel? ¿Es este negocio un negocio que tiene demanda? ¿Es este un negocio en donde la gente me puede ser no ética? ¿Es este negocio un negocio controlable en donde, aunque la gente haga cosas no éticas, yo pudiera hacer que esto dé plata? ¿Es este negocio una cosa en la que yo creo? Y me he hecho mucho más, como te digo, mucho más picky en las oportunidades con las que me meto, al punto que mucha gente me ha presentado oportunidades de hacer plata y yo simplemente no las acepto porque no van alineadas con mis criterios. Y yo creo que tener esa filosofía después de quebrarme es lo que me ha ayudado a enfocarme ahora más y, y yo no me considero un éxito rotundo. Sin embargo, yo creo que estas van a ser algunas de las cosas que me van a permitir decirte a ti en un par de años, un par de meses, mira, Allen, así es como hice los millones, ¿no? Entonces, eso sería un poquito de lo que ha cambiado. A veces es más importante decir no que sí. Es que si, cuando tú dices sí, le estás diciendo que no a otras cosas. Y a veces a las cosas que les dices no, eh, tú piensas, dices, bueno, yo le voy a decir que sí a esto. Y sin querer le dijiste no a otras cosas más importantes, como a tu familia, a tu salud, a tus relaciones, a tu pasión. Y tienes que tener cuidado porque todo ocupa un tiempo. Y ese tiempo es limitado. Entonces, involúcrate en aquellas cosas en las que crees que tienen potencial, que se pueden controlar, que el mercado quiere, y sé picky, porque no todo el mundo tiene la capacidad de invertir o dedicarle 8 horas a un negocio y que cada 2, 3 años tú te andes quebrando. Eso no funciona así. Entonces, por eso muchas personas, Warren Buffett, por ejemplo, él juega donde él quiere jugar y él tiene sus reglas. Y cuando haces excepciones a las reglas, es que te haces daño. Paco, has compartido mucho contenido súper interesante. ¿Hay algún libro o página que recomiendes que siga la línea de lo que estás comentando en esta entrevista? Bueno, depende de lo que ustedes quieran. Hay muchos libros. A mí me gusta Tony porque muchas de las cosas que yo sé las he aprendido de él. Hay un libro que se llama Unleash the Giant Within eh, o Awaken the Giant Within. Hay otro que se llama Unlimited Power. Hay un libro de Gary Keller que se llama The One Thing. Eh, Dependiendo de tu rubro, tú querrás leer otra cosa, pero yo creo que en temas de productividad, The One Thing es un muy buen libro. Eh, y hay diferentes libros que tú puedes leer como The Power of Habit, puedes leer Think and Grow Rich, puedes leer The 22 Laws of Marketing, Immutable Laws of Marketing. O sea, depende de tu rubro. Yo recomendaría diferentes cosas, pero yo creo que los libros de Tony, como el libro de The One Thing, son cosas que tú puedes aplicar a cualquier industria y que en temas de mentalidad, en temas de propósito, en temas de por qué, son bastante relevantes y tienen cabida en cualquier industria y en la mente de cualquier emprendedor. Paco, para los que quieran trabajar contigo o encontrarte, ¿cómo pueden hacer? Ok, bueno, realmente ahorita no tengo ningún coachee porque estoy priorizando la maestría de Administración en Construcción, la construcción de PDAC y el tema de los eventos, así que coachees uno a uno no estoy trabajando. Y para las personas que quieran verme dando, digamos, tips o cosas así, me pueden seguir en @Paco Vázquez 15, que es mi Instagram, que ahí comparto muchísimas cosas día a día. Y para los que quieran obtener resultados en su emprendimiento y no quieran perder 20,000, 30,000, 70,000 dólares, perder un año, 2 años de su tiempo, yo les digo, vayan al evento que vamos a hacer sobre sistemas estratégicos de ventas. Vamos a tener un intensivo de 2 días en donde vamos con el paso a paso, desde la parte de mentalidad, de la parte de enfoque, de planificación, a la parte de mercadeo, dirección de nichos, estudios de mercado, creación de propuestas de valor, hasta la parte de gestión de venta, de generación de prospectos, conversión, referidos y temas de escalabilidad, ¿no? De cómo crear una compañía
y cómo crear sistemas en donde los puedes controlar y genuinamente hacer plata. Yo diría que eso es un must go para cualquier emprendedor en Panamá. Y ahí, bueno, les podría enviar información. Lo único, nosotros somos muy picky con la gente que elegimos y el precio es de 397. No sé, Allen, tú cuándo vas a sacar esta grabación, quizá el precio suba o no sé cuáles sean las fechas de ese evento en ese momento, pero este evento en este momento cuesta 397 y es el 17 y 18 de noviembre. Son 2 días de 10 horas intensivísimos con mi mentor, que bueno, se retiró a los 31 en Pedací y tiene una historia de éxito desde lavar botes hasta un super startup en marketing y jugando con gente al más alto nivel. Pero yo diría que esas son las dos maneras, Allen, el Instagram y que vayan al sistema, al intensivo de 2 días de venta. Bueno, igual abajo de la entrevista en la página web voy a dejar el enlace del evento. Así que Okay. cuando publique la grabación, las personas que estén interesadas van a poder inscribirse. Listo, Okay. Paco. Muchas gracias. La verdad que ha sido una entrevista muy, muy productiva. Y bueno, gracias por tu tiempo. Seguro, espero haya sido de valor y realmente yo creo que ya es hora de dormir. ¿Qué horas son allá? Bueno, aquí son las 2:22. Increíble. Bueno, Así te que sí. felicito por la iniciativa, Ale. Gracias, gracias.